el ejemplo 3.1 de Sotelo, hemos llegado hasta este, y les había dicho que este me lo enviaran, ¿cierto? Que lo hicieran. De todas maneras, yo tengo ahí la lista de los que les dije que me lo entregaran. ¿Lo hicieron? ¿Lo terminaron? Sí, pues yo ya lo tengo, pero no lo he enviado. Bueno, listo, tranquilo que Sí. yo les digo cuándo, pero me lo van a solamente los que les dije ese día que yo tengo la lista. Solamente a ellos se los voy a recoger, se los voy a aceptar. Determine la ecuación de líneas de corriente de un flujo permanente, bidimensional, simétrico, respecto del eje Y, dirigido en sentido contrario al positivo del mismo. O sea, tal cual como está aquí en el... Sí. Determinar la ecuación de líneas de corriente de un flujo permanente, bidimensional, simétrico respecto del eje Y, dirigido en sentido contrario al positivo del mismo. Y está la ecuación y aquí están las líneas de energía. Que choca contra una placa horizontal contenida en el plano XZ. Entonces tenemos el plano XZ y es donde choca el agua y donde van las líneas de energía, cuyo campo de velocidad está definido por las componentes B sub X, B sub Y y B sub Z. Ya sabemos que esas son las unidades, o eso es como se representa en el libro de Sotelo, tanto para el eje X, para el eje Y y para el eje Z. Entonces lo que me piden es describir estas ecuaciones de las líneas de corriente. Simplemente era eso el ejercicio que les dije que se hacía así en un simple paso. Entonces lo primero que hay que tener presente es lo que me da el ejercicio. Me está dando la velocidad en el eje X, la velocidad en el eje Y y la velocidad en el eje Z. La velocidad en el eje X es 3x, la velocidad en el eje Y es menos 3y y la velocidad en el eje Z es 0. Y ya sabemos que para el libro de Duarte, que las ecuaciones que tengo planteadas en las diapositivas son del libro de Duarte, Bx es U, By es B y Bz es W. Y nos vamos a la ecuación 3.8 de Duarte, que ya la vimos anteriormente, que dice la ecuación 3.8, que es la que me representa las líneas de corriente, mira. Entonces la derivada total, no parcial, la derivada total de X con respecto a U es igual a la derivada parcial de Y con respecto a U y la derivada parcial de Z con respecto a W. Si fuese el libro de Sotelo, entonces aquí diría la derivada total de X con respecto a B en X, la derivada total de Y con respecto a BY y la derivada total de Z con respecto a XZ. Listo. Entonces lo que tenemos acá. Pero me están diciendo que me están dando, ¿cuál me están dando? Me están dando Bx, que es 3x, y By, que es menos 3y. Esas son las que tengo que analizar. Esta no tiene posición. Entonces simplemente lo que hago es reemplazar. Entonces me queda derivada total de x con respecto a u, pero ¿quién es u? Es 3x. Igual, ¿a quién? A la derivada total de y con respecto a b, la derivada total de y con respecto a y, pero ¿quién es by? Perdón, es menos 3y. Puedo eliminar este 3 con este 3, entonces me queda que la derivada total de x sobre x es igual a la derivada total de y con respecto a y. Lo único que tenemos que hacer es integrar ambas partes. La integral de 1 sobre x con respecto a x, la integral es logaritmo natural de x. ¿Y eso es igual a quién? A menos la integral de 1 sobre y con respecto a y. Y la integral de 1 sobre y con respecto a y es esta, logaritmo natural de y. Y el menos que lo saqué de aquí la expresión más una constante. A esa constante yo la puedo llamar logaritmo natural de c. Entonces lo que hago es despejar el valor de la constante. Entonces logaritmo natural de x más logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural de c. Por propiedades de los logaritmos, yo sé que el logaritmo de x por y es lo mismo que tener logaritmo de x más logaritmo de y. Lo que hago es expresar este término. Logaritmo de x más logaritmo de y es igual a logaritmo de x por y, y eso es igual a logaritmo natural de c. Y aplico otra propiedad de los logaritmos, que es aplicar Euler a ambas partes. Entonces, acuérdense de una propiedad de logaritmos que dice que e a la logaritmo natural de a es igual a a. En este caso, e a la logaritmo natural de x por y es lo mismo que tener x por y. Igual en esta manera, logaritmo natural e a la logaritmo natural de c, eso es igual a c. Y esta sería la ecuación que me describe estas líneas de corriente. Ese era el ejercicio, era solamente ese pedacito. Vuelvo y repito, yo tengo la lista, yo les digo, si U
es igual a menos el grado de phi. Así se llama la función. U es igual al menos grado de phi, coma, determine que el flujo es irrotacional, ahí está mal escrito, determine que el flujo es irrotacional y que entra asociado con la siguiente función. Me están dando la función se llama phi y me están diciendo que demuestre que esa función es irrotacional y me están pidiendo que encuentre la velocidad. Aquí no está muy bien especificado, pero necesito encontrar la velocidad y necesito demostrar que ese fluido es irrotacional. Y aparte eso me están dando la función de movimiento del fluido. Me están diciendo que phi es igual a 3x cuadrado por y menos 3x más 3y cuadrado más 16t cubo más 12 por z por t. Esa es la función. Y necesito demostrar en primera instancia que es irrotacional. Y aparte de que es irrotacional, necesito demostrar cuál es su velocidad. Acordémonos de algo. Si yo tengo la posición y derivo la posición, lo que voy a encontrar es la velocidad. Entonces yo tengo que derivar, como tengo con respecto a x, a y y a z, pues tengo que hacer la derivada parcial de la función con respecto a x, la derivada parcial de la función con respecto a y la derivada parcial de la función con respecto a z. Y teniendo cada una de estas derivadas parciales, puedo encontrar la velocidad. Y aparte de que puedo encontrar la velocidad, puedo encontrar el rotacional. Porque acuérdense que el rotacional es una matriz, que la vimos en la clase anterior. Que el rotacional es este, miren. Tengo que encontrar el vector velocidad con sus componentes en x, en j y en k, y tengo que encontrar hacer el producto cruz con el operador nabla. Entonces arranquemos a hacerlo. Si tengo la, vuelvo y repito, si tengo la posición y la derivo con respecto a cada uno de sus componentes, voy a encontrar pues la velocidad. Entonces arranco. Entonces, para definir si el flujo es rotacional tenemos que tener esta matriz, que esta matriz es igual al operador nabla producto cruz con la velocidad. Este es el operador nabla y esta es la velocidad. ¿La velocidad en dónde? En U, en B y en W, que ya lo hemos venido trabajando, y simplemente lo que hago es resolver la matriz. Dejo la componente I, multiplico este por este, menos este por este, menos la componente en J, que es multiplicar este por este, menos este por este, más se va esta fila y esta columna, y es multiplicar este componente con este, menos este componente con este componente. Entonces ya les dije que anteriormente que tengo la posición. Si yo la derivo, voy a poder encontrar ¿quién? La velocidad. Entonces la componente de velocidad en U va a ser igual. Pues simplemente va a ser la derivada parcial de la función con respecto a x, porque acuérdense que U me describe en la dirección de x. Si este es phi, acuérdense que este menos, ¿de dónde sale este menos que está aquí? En menos la derivada parcial de phi con respecto a x. Sale de acá, porque me está diciendo que la función es menos el grado de phi. O sea, ese menos sale de aquí, del enunciado. No es que siempre vaya a ser menos, no. En este caso es menos por el enunciado. Arranco. Entonces, U va a ser igual a la menos la derivada parcial de phi con respecto a x. Derivemos toda la expresión con respecto a x. Si derivo con respecto a x, lo que no tenga x, eso es constante, y la derivada de una constante es 0. Entonces, 12zt se me van, es 0 porque no tiene x, 16t cubo se me va porque no tiene x, es 0, 3y cuadrado es 0 porque no tiene x, la derivada de menos 3x, ¿quién es? Con respecto a x es menos 3, pero con este menos que me está dando la expresión sería menos por menos me da más, aquí está el 3. Ahora hagamos esta derivada, la derivada de 3x cuadrado por y con respecto a x, entonces lo que hago es bajar la potencia del x, que es 2, 3 por 2, 6, xy. Y este menos, pues es porque la función es menos. ¿Está claro para ahí, para todos, por favor? ¿Está claro hasta la segunda columna, fila? Si hay alguna pregunta, la resuelvo de una vez hasta la segunda fila. Ya que tengo estas, pues hallemos las otras dos. ¿Por qué necesito hallar las otras dos? O sea, ya tengo U. Hallemos ahora la derivada de U, pero no con respecto al mismo x, sino ahora derivémosla con respecto a quién, con respecto a y con respecto a z. ¿Por qué hago eso? Porque las voy a necesitar en algún momento aquí cuando esté buscando si el fluido es irrotacional. Mire, necesito alguna de ellas aquí en alguno de estos términos que he sacado acá. Entonces, si quieren la hacen de una vez como lo hice yo. Entonces, ya tienen U. Ya saben que U aquí es igual a menos 6xy
más 3, que ya saben que esa es la componente de la velocidad en dirección X. Entonces, como ya tienen U, lo que pueden hacer ahora es derivar ya no con respecto a X, sino con respecto a Y y con respecto a Z. Hagámoslo. Entonces, ¿cuál es la derivada de U con respecto a Y? Pues todo lo que tenga que Y lo derivo, lo demás es constante. Entonces, este 3 es 0 porque la derivada de 3 con respecto a Y es 0. Y aquí lo que hago es la derivada de X, de Y, perdón, ¿cuánto es? Con respecto a Y es 1. Entonces me queda menos 6X. Y la derivada parcial de U con respecto a Z, que es igual. Pues miro a ver, este término no tiene Z, esto es 0, y esto tampoco tiene Z, esto es 0, o sea que la derivada parcial de U con respecto a Z es igual a 0. Eso es lo que quiero decir. O sea, encuentro U, que ¿quién es U? U es la componente de la velocidad en el eje X, y la derivo con respecto a quién, con respecto a las otras dos que faltan, que sería con respecto a Y con respecto a Z. Esa sería una manera de hacerlo. La otra manera de hacerlo es encontrar U, B y Z y luego hacer sus respectivas derivadas, pero es la misma cosa, es el mismo camino prácticamente. Ahora vamos con B. B a qué es igual a la derivada parcial de Y, de phi, perdón, con respecto a Y. Entonces me voy para la función. Lo que tenga Y lo derivo. Entonces mire, tengo 3x al cuadrado, perdón. Tengo 3x al cuadrado Y. ¿Cuál es la derivada parcial de la función con respecto a Y? Pues aquí sería la derivada de Y es 1, me queda 3x cuadrado. Pero como es con menos, me queda menos 3x al cuadrado porque ese menos, lo repito, ese menos es del enunciado. La derivada de menos 3x con respecto a Y, esa es 0, se me va. Ahora aquí, la derivada parcial de 3y cuadrado con respecto a Y. Aquí sí derivo, bajo el 2, me queda 3 por 2, 6y. Con este menos me queda menos, porque más por menos me da menos, me queda menos 6y. Y sigo mi camino. La 16t al cubo, eso es 0 porque no tiene y, o sea, es una constante, sería 0. Y 12zt, lo mismo, no tiene y, es una constante, o sea que la derivada es 0. Entonces está claro para todos de dónde sale b. Entonces me está diciendo que la dirección de b va a ser igual a ¿quién? A menos 3x cuadrado menos 6y. ¿Listo? Y hago lo mismo que hice en el paso anterior. Ahora derivo con respecto a x y con respecto a z, las que hacen falta. Entonces, la derivada de b con respecto a x, ¿a qué va a ser igual? Me paro en la función y derivo con respecto a x. Me queda menos 3 por 2, 6x. Y la derivada de menos 6y con respecto a x, pues es 0 porque esto sería una constante. O sea que la derivada parcial de b con respecto a x es igual a menos 6x. Y ahora hacemos lo mismo pero con respecto a z. La derivada parcial de b con respecto a z, ¿a qué sería igual? El primer término no tiene z, quiere decir que una constante, o sea que la derivada parcial con respecto a z es 0. Y el segundo término tampoco tiene z, quiere decir que es una constante, la derivada parcial de z de b con respecto a z del segundo término también es 0. Quiere decir que la derivada parcial de b con respecto a z es igual a 0. Por favor, ¿está claro para ahí? ¿Alguien está copiando? Para un momentico para que copien o avanzo. A menos la derivada parcial de phi con respecto a z. Acuérdese que este menos es de la expresión. Entonces hagámosla paso a paso. ¿Cuál es la derivada parcial de phi con respecto a z? Entonces la derivada parcial de phi con respecto a z, que es esta, mirenla. Esto no tiene z, es una constante de 0. El segundo término tampoco es una constante 0. El tercero sigue siendo una constante 0. Y el cuarto sigue siendo una constante. La derivada parcial con respecto a z sería 0. Cambio esta sí tengo que resolverla. ¿Cuál es la derivada parcial de 12zt con respecto a z? Pues sería 12t. Es la que está aquí, 12t. Y este menos, vuelvo y repito, este menos es porque el ejercicio, el enunciado me lo da. Y si este viene siendo w, o sea, viene siendo la componente de la velocidad con respecto a z, hallo la derivada parcial de w con respecto a x y la derivada parcial de w con respecto a y. ¿Cuál es la derivada parcial de w con respecto a x? Más x quiere decir que esto es una constante. Entonces la constante, la derivada de una constante 0, que aquí la tenemos. Y ahora la derivada parcial de w con respecto a y, tampoco tiene y, quiere decir que esto sigue siendo una constante. Y la derivada de una constante es 0. Entonces la derivada parcial de w con respecto a x es igual a 0. Y la derivada parcial de w con respecto a y es igual a 0. ¿Está claro por ahí hasta todos, por favor? ¿O alguna pregunta? El flujo es
rotacional o irrotacional. Y eso lo verificamos igual, haciendo ese producto cruz. Entonces ya tengo las ecuaciones, miren, ya tengo la expresión. Miren acá. ¿Cuál es la derivada parcial de W con respecto a Y? Que es el primer término que está aquí en el determinante. ¿Cuál es la parcial de W con respecto a Y? Miren, la derivada parcial de W con respecto a Y es 0. Aquí está puesto, mírenlo acá. Estoy hablando de la primera, segunda, tercera en la cuarta fila. Entonces el primer término es 0. Menos. Ahora viene la derivada parcial de B con respecto a Z. Entonces, miremosla. ¿Cuál es la derivada parcial de B con respecto a Z? Miren acá. La derivada parcial de B con respecto a Z es igual a 0. O sea que el primer término es en la dirección de Y es 0 y el segundo término es 0, que son los dos que están acá, mírenlos. 0 menos 0, ¿en qué dirección? En Y. Menos J que multiplica. La derivada parcial de W con respecto a X. Miren, la derivada parcial de W con respecto a X es igual a 0. Aquí está, 0. Menos el término que le sigue. La derivada parcial de U con respecto a Z. Miren acá. La derivada parcial de U con respecto a Z es igual a 0. Entonces ya tenemos que este vale 0 y que este vale 0. Que son los que están ahí. 0 menos 0. Ya tengo este término y tengo esto. Más K. Vamos para acá. K es ¿quién? La derivada parcial de W con respecto a X. La derivada parcial... Creo que aquí me equivoqué. Miremos esta tercera, por favor. Se me va esta fila y se me va esta columna. Es la derivada parcial de W con respecto a X. Se va este y este, es la derivada parcial de W con respecto a X. ¿Sí o no? Pero mi papá ya no... Profe, disculpe, ¿no sería de V? Perdona, listo, entonces se va este con este, es la derivada parcial de W, la derivada parcial de B con respecto a X. Sí, señor, es la derivada parcial de B con respecto a X, no de W. Aquí está mal, es la derivada parcial de B con respecto a X, menos la derivada parcial de U con respecto a Y, ese sí está bien. Entonces, ¿quién es la derivada parcial de B con respecto a X? Miren aquí, la derivada parcial de B con respecto a X es menos 6X. La que tengo aquí, mírenlo, menos 6X. Menos la derivada parcial de U con respecto a Y. Miren acá, la derivada parcial de U con respecto a Y es menos 6X. Pero con este menos de la expresión me queda menos por menos, me queda más, o sea que me tiene que dar más 6X. Mírenlo aquí, más 6X. Y eso tiene que ser igual a 0, o distinto de 0 para mirar si es rotacional o es irrotacional. Entonces 0 menos 0 da 0, por Y me queda 0, 0 menos 0, 0 por J 0, y menos 6X más 6X da 0 por cada 0, o sea, quiere decir que el producto cruz del operador nabla y la velocidad es igual a 0. Y cuando el producto cruz del operador nabla y la velocidad es igual a 0, quiere decir que el fluido es irrotacional. Entonces ya estamos demostrando que el fluido es irrotacional. Y me están pidiendo que exprese el vector velocidad. ¿Y el vector velocidad qué es igual? Pues simplemente la componente de U en I, la componente de Y en J y la que es... ¿Sí? Profe, Lo encontré que es menos 6X más 3. ¿Quién es B? El U en la dirección I. ¿Quién es B? Menos 3X cuadrado menos 6Y en la dirección J. ¿Y quién es W? Menos 12T en la dirección K, que son los que están acá, mírenlo. Menos 6X, si factoriza el menos que abre 6XY, menos 3 en la dirección Y, menos B, pero B es 3X cuadrado más 6Y en la dirección J, menos 12T en la dirección K. Simplemente es ubicar U, B y W, que ya los hallamos, miren, los U, B y W. Simplemente es eso para poder encontrar el vector velocidad. ¿Está claro para todos hasta ahí?